Bueno, explicar los ejercicios de la lección 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos, de acuerdo a la clase. Los ejercicios que aparecen en el libro de texto son dos, y la indicación dice, para cada uno de los siguientes literales indica los ángulos internos, externos, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Muy bien, aquí está la primera figura y aquí he puesto todo lo que me pide. Entonces, de acuerdo a lo que comprendamos, vamos a ir contestando. Vaya, primero me piden los internos. Los internos son los ángulos que están adentro, o sea, adentro, diga, esto de aquí para acá son afuera, son externos, como aquí ves, de aquí para acá. Lo que están adentro son estos, son internos. Entonces los internos tenemos el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Bueno, los escribimos aquí. Ángulo C, ángulo D, ángulo E y el ángulo F. Hoy vamos con los externos, son los que están afuera. Entonces sería el ángulo A, el ángulo B y veamos aquí abajo el ángulo H y el G. Entonces los escribimos y ya los identificamos. El ángulo A está afuera, el ángulo B también, el ángulo G está afuera y el ángulo H. Esos son los externos. Los alternos internos. Esta palabra alterno significa que estén internos. Veamos aquí. Estamos hablando de los internos. Y alterno significa que esté a un lado y el otro al otro lado. Por ejemplo aquí, el ángulo C es alterno interno con el ángulo E. El ángulo D es alterno interno con el ángulo F. Lo vamos a escribir. El ángulo C es el ángulo C y el ángulo E. Y vamos a ver el otro. El ángulo D y el ángulo F. Esos son alternos internos. Hoy vamos con los alternos externos. Son los que están afuera, pero que estén uno a cada lado. Veamos aquí, el A es alterno externo con G, ¿ve? Están afuera y están uno a un lado y el otro al otro lado. Miren el ángulo B con el ángulo H. Entonces los escribo. Los alternos externos sería el ángulo A y el ángulo G. Ahora el otro, el ángulo B y el ángulo H. Y lo último, los correspondientes. Los correspondientes tienen que estar al mismo lado. Entonces, si yo digo el A, tiene que ser uno externo y uno interno. Por ejemplo, A es correspondiente con E. El ángulo A con el ángulo E. Veamos aquí, siempre en el mismo lado. Veamos aquí, veamos miren, el H, ¿con quién es correspondiente? Bueno, es correspondiente con D. Uno está afuera y uno está dentro, siempre en el mismo lado. Entonces, el ángulo H con el ángulo D. Ahora vamos al otro lado. El ángulo B, ¿con quién? ¿Con quién es correspondiente? Bueno, con el ángulo F. El ángulo B con
el ángulo F. Veamos el último. El ángulo G es correspondiente con el ángulo C. El ángulo G con ángulo C. Esos serían los correspondientes de cada lado. Lo mismo vamos a hacer aquí con la segunda figura. Aquí no importa cómo estén las rectas, siempre identifiquemos que estos están adentro, se llaman internos. Estos que están afuera se llaman externos. Vaya, lo primero que nos piden son los internos. Bien, ángulo C, ángulo D, ángulo F y el ángulo E. Bueno, los escribo. Ángulo C, ángulo D, ángulo E y el ángulo F. Hoy vamos con los externos, los que están afuera. Ángulo A, ángulo B, ángulo G y ángulo H. Vaya, los escribo. Ángulo A, ángulo B, ángulo G y el ángulo H. Hoy voy con los alternos internos, los que están adentro. Acuérdense que son alternos, uno de este lado y el otro de este lado, ¿verdad? Aquí. Entonces sería el ángulo C y el ángulo E. El otro sería siempre interno, veamos, el ángulo D con el ángulo F. El ángulo D y ángulo F. Hoy vamos con los externos. Veamos aquí el ángulo A con el ángulo G. Ojo, son cruzados y están afuera. Va. El ángulo A y el ángulo G. Hoy voy con el otro. Sería aquí el ángulo B y el ángulo H. El ángulo B y el ángulo H. Con los correspondientes, vamos a hacer los correspondientes de este lado. Sería el A está afuera y uno adentro, ¿verdad? Correspondiente, entonces el ángulo A con el ángulo E y el ángulo H con el ángulo D. Vamos a ver. El ángulo A con ángulo E. El ángulo H. El H con el ángulo D. Hoy vamos con el otro lado. El ángulo B es correspondiente con el ángulo F y el otro sería el ángulo G es correspondiente con el ángulo C. Escribámoslo. El ángulo B con el ángulo F y el ángulo G con el ángulo C. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer en la lección 2.2 de la unidad 4. Espero les sirva.